Una vez más, sea usted muy bienvenido en estos momentos a lo que es el repaso de la lección de escuela sabática. Es una alegría, es una bendición estar compartiendo con usted y empezar un trimestre más. Pues este trimestre seguramente usted ya habrá comprado su lección, y para nuestros hermanos que quizás no sepan qué es eso, es un estudio mundial que realiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bueno, pues este trimestre nos enfocamos en estudiar lo que es el libro del Génesis, muy bastante importante, ¿verdad? Que vivimos en un tiempo donde muchas veces no sabemos de dónde venimos, para dónde vamos o qué hacemos aquí. Y en estos momentos también pues me acompaña el pastor Marco Guargua. Pastor, es un privilegio tenerlo nuevamente con nosotros, especialmente compartiendo de esta lección. Y bueno, le dejo el tiempo para que nuevamente pueda motivar a nuestros hermanos a que puedan seguir estudiando la palabra de Dios. Se me viene a la mente, apreciado Omar, queridos hermanos, que Dios les bendiga, la intencionalidad de la sierva del Señor cuando dice y explícitamente, y podemos encontrarlo de manera literal, no debemos de tener miedo, sino debemos de recordar que Dios dirige a su pueblo desde el principio de la historia. Y tenemos algo muy interesante que podremos estar estudiando, disfrutando durante todo este trimestre. Como bien lo dijo aquí mi amigo Omar, nosotros formamos parte de esa iglesia mundial que se prepara a ver a Cristo Jesús en su segunda venida, pero también una iglesia que estudia los cimientos y la base de la fe del origen humano. Y es un libro donde nosotros podemos encontrar prácticamente la parte fundamental de lo que es la fe cristiana. La fe cristiana de creer que Dios dijo y así aconteció, ¿verdad? Entonces es un privilegio, nos vamos a inmiscuir, vamos a avanzar, vamos a aprender un poquito más este trimestre de lo que es el libro del Génesis. Bienvenidos a este segundo trimestre, queridos amigos. Así es. Bueno, quisiera concederle el tiempo, pastor, para que pueda dirigir nuestras mentes por medio de la oración, conversando con Dios. Correcto, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en este momento, Señor. Hijos e hijas tuyas, querido Padre, se disponen a escuchar, algunos otros a ver, querido Dios, y nuestro único objetivo de participar en esta oración y en este repaso de la lección de escuela sabática es suplicarte que tu Espíritu Santo concentre nuestras mentes, que el poder de tu Espíritu Santo, de la misma forma como se manifestó al inicio de la creación de este universo, de este mundo, Señor Dios, también esté con nosotros, para que al repasar la lección de escuela sabática, nuestra fe pueda ser fortalecida y podamos crecer en Cristo Jesús. Gracias por este momento, pedimos tu compañía en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, empezamos entendiendo, pastor, específicamente que el Génesis pues, es uno de los libros más antiguos. Yo pudiera expresar en estos momentos lo siguiente: el Génesis siempre va a ser el arma más poderosa frente a estos tiempos, aquellas personas que piensan que venimos de un Big Bang, o piensan o tratan de explicar nuestra existencia en este mundo excluyendo a Dios, diciendo no existe Dios, venimos de esta manera, del otro. El Génesis siempre va a ser un arma poderosa para atacar eso, y es bastante importante específicamente, pues hablando de nuestra introducción, la creación. Yo quisiera hablar específicamente, la palabra creación, nos dice el diccionario, que es el acto de dar a existencia a una cosa a partir de la nada. Bueno, eso es crear. Por ejemplo, yo voy a crear algo, no tengo nada, pero a partir de la nada existe eso. Pero lo importante es que eso fue lo que hizo Dios en la creación, específicamente en el capítulo 1, y nos dice en nuestro texto de memoria, en el versículo 1 de Génesis 1. En el comienzo de todo, o en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo, pastor, creo que es un versículo bastante conocido, todos lo sabemos de memoria, pero ¿cuál es la esencia de este versículo que usted quisiera compartir con nosotros? Me llama mucho la atención porque al hacer la introducción del libro de Génesis, en realidad nosotros lo conocemos como Génesis, pero en el original hebreo se le conoce como Bereshit. En otras palabras sería en el principio.
Claro que Génesis denota esa interpretación en el principio, el inicio de todo, pero en el versículo 1 del capítulo 1 principalmente nos identifica cosas que van a ser estudiadas durante este trimestre. Nos identifica la naturaleza de Dios, nos identifica qué es lo que hizo Dios, nos identifica cómo estaba todo antes sin Dios y cómo se transforma todo en la presencia de Dios. Ahora, yo quisiera que no se me malinterprete cuando dije antes de Dios, porque Dios siempre existió. Dios siempre ha estado. Dios es un Dios inmanente, Dios es un Dios transparente, un Dios trascendente, pero también es un Dios en donde cuando ve algo, cuando tiene un propósito, cuando tiene una intencionalidad, siempre hay un antes y un después. Siempre hay un antes y un después. Dios es soberano, Dios existe, Dios siempre ha existido, pero específicamente en la raza humana, en la tierra, ha habido un antes y un después, y eso presenta prácticamente el capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? Una de las cosas que me gustaría resaltar es el motivo por el cual nosotros debemos recordar. ¿Con qué objetivo? Para enmarcar, ¿verdad? ¿Con qué objetivo nosotros debemos recordar la creación? No solamente para defender nuestra fe, no solamente para defender de dónde venimos o para dar a conocer nuestros principios como cristianos, sino también nosotros recordamos el origen de nuestra tierra, el origen de las cosas que hizo Dios, de la creación que Dios hizo, con el objetivo de adorarlo, con el objetivo de reconocerlo, con el objetivo de que todo lo que hizo, que fue bueno, y la Biblia menciona bueno en gran manera, entonces sea con el objetivo de que nosotros cada día, y principalmente en este repaso de lección, nosotros reconozcamos a nuestro Dios como nuestro creador. Claro, y es que yo entiendo también, pastor, que con respecto a esto, la creación, y bueno, que se menciona a Dios en el centro del versículo 1:1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros hacemos de Dios el centro de nuestra vida va a cobrar ese sentido. Así como en la creación, cuando nosotros leemos el Génesis, por ejemplo, en el Génesis nos dice que todo estaba en oscuridad y era un mar profundo, pero a partir de eso Dios empezó a crear todo y darle un sentido a la existencia. Así también cuando nosotros hacemos de Dios el centro de nuestra vida, podemos cobrar un sentido. Así también, pastor, seguramente, y yo creo firmemente que el Génesis es un libro donde se manifiesta la gracia divina. Aún nosotros, como seres humanos, la raza humana no había caído en pecado, pero sin embargo la gracia divina ya se estaba manifestando, porque la creación, el hecho de que Dios creó al ser humano, es un acto de gracia, realmente. Una vez escuché esto, una vez escuché una pregunta que me hizo reflexionar. Dios siempre ha existido. ¿Y qué pasaría si dejase de existir el hombre? ¿Qué cambiaría? Hay una cosa que aquí nosotros tenemos que ponernos a pensar. Evidentemente los griegos, que eran muy especialistas en estos pensamientos, los grandes pensadores de la humanidad, hablaban, y eso ha quedado permanentemente a través del tiempo, que la raza humana, en realidad el ser humano, si dejase de existir, ¿qué cambiaría? Si ya no hubiese más raza humana, no hubiese un hombre, no hubiese una mujer, ¿qué más podría pasar? Es interesante, queridos amigos, que el Génesis en el capítulo 1, en el capítulo 2, presenta a la raza humana como la mejor cosa que Dios ha hecho, como la mejor cuestión, la mejor creación que Dios ha hecho, porque como veremos en el repaso de la lección, el ser humano es imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero es interesante, yendo con la respuesta a esta pregunta, ¿qué pasaría si el ser humano no existiese? En realidad podrían existir los animales, en realidad podría existir la linda vegetación, el mundo perfecto que Dios hizo, antes del pecado, obviamente. Pero viene un asunto, ¿por qué Dios hizo al ser humano? ¿Con qué objetivo Dios hizo al ser humano? Será una de las preguntas que tenemos respuestas en el repaso de la lección. No en tanto, me gustaría agregar en esta introducción también que si en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, yo quisiera aquí partir con una pregunta que usted tiene la respuesta, querido amigo. Si en el principio Dios hizo el cielo y la tierra, ¿qué no puede hacer contigo? ¿Qué no puede hacer conmigo? Es una linda reflexión. Amén. Dios, si pudo hacer en un solo momento el cielo y la tierra,
¿Acaso hay límite que conozca el poder de Dios para transformar tu vida, para iniciar algo nuevo, para crear algo nuevo? Vamos a avanzar un poco más de la lección, apreciado Omar. Claro, y con respecto a lo que mencionaba, pues entramos prácticamente a lo que nos habla el siguiente día. El Dios de la creación. Bastante importante mencionar esto porque Dios, entonces entendemos que es el creador. Pero esto llama la atención, pastor, porque crear entonces, como lo veníamos diciendo, Él no tuvo una materia prima para poder crear. Entonces, como nos dice el libro de Salmo en su capítulo 33, versículos 6, 7 al 9, pero voy a leer algunos versículos, nos dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y también almacena las aguas del mar profundo. Honren al Señor todos en la tierra, honrenlo todos los habitantes del mundo. Qué interesante, por la palabra de Dios. Y con relación a esto, es que entramos aquí a lo que nos dice el día domingo, el Dios de la creación. ¿Qué quisiera usted agregar con respecto a esto? Ese día es muy completo, lo contiene todo, pero hay un ritmo. En realidad, Génesis, y si nosotros podemos analizar un poquito el contexto de la cultura hebraica de los israelitas, cuando leían la Torá, cuando tenían el privilegio de leer principalmente el Pentateuco, ellos no lo leen como nosotros, simplemente con un tono de voz calmado, tranquilo. Ellos lo leen cantando. Es interesante, cuando ellos leen las Escrituras, ellos lo leen cantando. Y ahí viene una cuestión interesante. Durante todo el capítulo 1, el Dios de la creación tiene, vayamos a decirlo, hasta podría inclusive decir yo, tiene un coro. Y todos sabemos que el coro se repite después de una estrofa. Y Exacto. se repite, y se repite, y se repite. ¿Y cuál es ese coro del capítulo 1 de Génesis? El coro del capítulo 1 de Génesis lo encontramos en diversos versículos. Cuando se nos dice, y vio Dios que era bueno. Después de que Dios hace algo, siempre le da su calificativo. Le da ese, sí, como lo dices, ese calificativo. Yo lo califico como un coro. Y vio Dios que era bueno. Terminó de hacer los cielos, separó las aguas, hizo el campo, hizo la vegetación, y en cada parte que termina diciendo, hizo el campo y vio Dios que era bueno. Hizo los peces y vio Dios que era bueno. Hizo Dios a las aves del cielo y vio Dios que era bueno. Y comienza a hacer ese ritmo de la creación. Y vio Dios que todo era bueno. Me llama mucho la atención esto, porque cuando la Biblia presenta una palabra, hace un énfasis, ¿verdad? Hace un énfasis con el objetivo de dar un mensaje. La intención del autor de Génesis es dar un mensaje que todo lo que Dios hace es bueno. De que todo lo que Dios hace es bueno. Mencionabas algo que me gustaría, y yo sé que hay muchos especialistas respecto a esto, pero en cuestiones a la palabra Elohim, en cuestiones a la palabra crear, ahí viene algo que me llama mucho la atención en el estudio de la palabra. Muchos podrían decir, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo allí? ¿Dónde estaba Jesús allí? Solamente menciona a Dios. Entonces Dios solamente es Dios, Dios Padre, y punto. Pero es interesante que en la morfología de la palabra Elohim presenta una pluralidad de participación. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? Que no solamente fue Dios Padre. Cuando se habla de Elohim, y esta palabra es con mucho respeto, es más, los antiguos israelitas, los antiguos profetas tenían mucho recelo, es más, los sumos sacerdotes tenían mucho recelo de pronunciar esta palabra, o bien Jehová, o bien la palabra Elohim, porque esta palabra es tan fuerte, es tan densa, esta palabra contiene tanta autoridad, que uno tiene que tener cuidado de la manera como uno lo habla, ¿verdad? Entonces, poniendo en este primer énfasis, la palabra Elohim nos demuestra por el origen y el estudio de la propia palabra la participación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es una palabra singular, es una palabra plural. Demuestra que hay varios agentes participando en la acción del crear. Dios hizo, Dios creó. Omar, tú mencionaste algo. Dios creó algo de la nada. Dios hizo algo de la nada. Y ahí vienen dos cosas que debemos de poner aquí en la mesa, ¿verdad? Aquí en la mesa están el celular, está el folleto, la Biblia y el vidrio, ¿verdad? Para que se cree el celular,
primero debió haber pasado una materia prima, debió haber pasado un proceso, ¿verdad? Pero lo interesante de lo que concierne al poder de Dios es que Dios no necesita de materia prima para crear algo. Solamente, como demuestra el capítulo 1 de Génesis, solamente por el poder de su boca, por el poder de su palabra, como tú lo dices, y así lo dice en la Biblia, solamente por el poder de su palabra existen las cosas. Ahora, viene esta pregunta, que es una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué tipo de Dios tenemos? Un Dios todopoderoso, ¿verdad? Me llama mucho la atención ello, apreciado Omar. Por último, ¿verdad? Comentar que ese Dios de la creación es el mismo Dios al cual nosotros adoramos. Es el mismo Dios el cual quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. En el capítulo 1 de Génesis vemos a Dios de dos maneras. Es Dios, ¿verdad? Pero ya usted explicaba el significado de la palabra Elohim. Ahora viene otra parte importante que se le considera como el nombre impronunciable de Dios. Y son un conjunto de letras, ¿no? Yo quisiera mencionarlo, es la YHWH. En realidad, en la creación se mencionaban o se divide la creación reconociendo a Dios de estas dos maneras. Y es que la palabra Elohim, cuyo nombre habla de la supremacía de Dios, ¿no? Porque cuando Él estaba creando y creó el universo entero, manifestó su poder creador. Pero también esta palabra, este nombre impronunciable de Dios que mencionaba anteriormente, muchos creen que denota también cercanía y relación. Es decir que en el Génesis también encontramos a ese Dios todopoderoso, pero también todo amor. Un Dios que aunque es grande en crear, también es grande y inconmensurable en amar, en dar ese sentido a su creación, en amar a su creación, en cuidar su creación, en el deseo de estar cerca de su creación, ¿verdad? Esas dos palabras son bastante importantes aquí en el Dios de la creación. Solo agregar, ¿verdad? El amor de Dios se manifiesta en acciones. Dios hizo al ser humano por último porque Dios quería que el ser humano disfrute de todas las cosas que Él hizo previamente, ¿verdad? Si Dios hubiera hecho en un orden diferente, evidentemente no sería un Dios de orden. Dios siendo un Dios de orden, Dios siendo un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, hizo primero todo, el hábitat, el ambiente, para que el ser humano al abrir los ojos, al respirar, al percibir, al mirar, al oler, al disfrutar, al gozar por todo lo que Dios hizo, pueda darse cuenta que hay un Dios que realmente lo ama. Amén. Bueno, entramos con relación a esto, a lo que es la creación, ¿verdad? Entendimos que Dios es quien creó, ahora entramos a lo que es lo que Él creó, la creación. Y yo quisiera mencionar lo que nos dice el libro de Génesis en su capítulo 1, versículo 4, que nos dice así: al ver Dios que la luz era buena, pues lo separó de la oscuridad. Y llamó día a la luz y también llamó noche. De este modo se completó el primer día. Aquí, en el versículo 3 en adelante del capítulo 1, empezamos a observar la creación de Dios. Y cada paso, como usted mencionaba anteriormente, es como una nota que se va mezclando, ¿no?, en la creación de Dios. Él da su calificativo, Él dice, esto está bien, lo que estoy haciendo está correcto, esto está bueno para la creación. Entonces, en realidad Dios establece un orden, también entendamos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? El orden, la secuencia que Él lleva al hecho de crear, es un orden perfecto, ¿no? Porque podemos entender que Él empieza primero los cielos y la tierra, baja a la tierra, luego más adelante vamos a ver, porque Él creó la tierra, pero entonces ¿quién la va a habitar? Hacia el ser humano, es decir, lleva una escala, un orden tan específico, donde entendemos que Dios también es un Dios de propósitos. ¿Qué podemos agregar de esto, pastor? Me llama la atención lo que mencionabas ahora último, ¿verdad? Separa el cielo, la tierra, es más, en la tierra separa la tierra de las aguas. Después de las aguas empieza a poblarla, ¿verdad? Con seres vivientes, con vegetación, todo tiene un orden. No en tanto respecto a la creación. En la creación se fundamenta nuestra fe.
Yo anoté en mi hojita de apuntes que la creación en realidad confronta la relación hecha por tierra toda intencionalidad humana de dar una explicación lógica al porqué de existir las cosas. La creación, en realidad, allí está la fe. ¿Por qué en la creación está el inicio de la fe, la fortaleza de la fe? Porque si nosotros denotamos, o en realidad no denotamos, sino específicamente, si nosotros notamos en Génesis, nosotros también encontramos esa particularidad de que Dios dijo y así fue. O sea, si Dios dice, así sucede. Si Dios no dice, así no sucede, por más que quiera intentar hacer el hombre algo. Y esto nos damos cuenta hasta inclusive en el pálido reflejo del milagro de la vida cuando una mujer queda en gestación. Nosotros notamos una particularidad allí. Si Dios bendice ese vientre, hay un hijo, hay algo que sale de allí. Evidentemente la palabra de Dios nos dice, Proverbios, que herencia de los hijos herencia de Jehová son los hijos. Ahora viene una cuestión, un regalo. La creación, el regalo de la creación es la fe y la confianza de que tenemos un Dios muy cercano, que tenemos un Dios muy a la expectativa de responder nuestras peticiones, un Dios que está muy a la expectativa y con esa intención de ayudarnos, de enseñarnos. Me llama también la atención algo en esa palabra que menciona las Escrituras, que efectivamente cuando Dios dice y así sucede, nos lleva a un punto, ¿verdad? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios dice y así se hace? ¿Con qué propósito Dios crea la vegetación del campo para que se haga así? Porque si creaba antes los animales, ¿qué iban a comer los animales? Uno podría decir de manera hasta inclusive sencilla, ¿verdad? Pero todo tiene un orden. Pero yendo a responder la pregunta que hicimos al principio de la introducción de esta lección, ¿con qué propósito Dios hizo al ser humano? Vaya a anotarse, ¿con qué propósito lo hizo usted? Me hizo a mí. ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el objetivo de Dios de hacer al ser humano? ¿Será que el objetivo de Dios fue hacer al ser humano para que sufra? ¿Para que tenga muerte? ¿Para que simplemente esté vagando en este mundo sin esperanza? Evidentemente no. Porque cuando Dios hizo al ser humano, lo formó con sus propias manos. Cuando Dios hizo al ser humano, cuando Dios hizo a Adán como el primer hombre, como el primer príncipe de esta tierra, vayamos a llamarlo así, Dios lo hace con tanto amor y tanta fineza, tanta delicadeza, que nosotros hasta inclusive en la palabra de Dios encontramos el propósito de Dios. Si nosotros vemos en Isaías, uno de los libros donde guarda una exhortación, donde guarda el mensaje de Isaías, les recuerda a la humanidad, al pueblo, el propósito por el cual viven en esta tierra. Isaías capítulo 43, versículo 7, nos da una respuesta muy acertada, una respuesta donde nosotros podemos encontrar el propósito por el cual Dios nos ha hecho. Nos dice así la palabra de Dios: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Qué interesante. Amén. De manera muy directa, de manera muy objetiva, Dios nos formó, Dios nos hizo. Y habría hasta inclusive, podríamos hablar mucho respecto de estas dos palabras, formar y hacer, pero viene un asunto principal respondiendo a esta pregunta: ¿con qué objetivo fuiste creado? Para gloria de Dios. El ser humano, en realidad, es la gloria de Dios. Pero qué triste es cuando entra el pecado, ¿verdad, Omar? Y desvirtúa todo lo que Dios hace. La obra maestra que Dios hizo en la creación no fueron los animales, no fueron el lindo paisaje. La obra maestra de la creación fue el ser humano. Y si nosotros vamos un poquito al campo de la ciencia, a los estudiosos del comportamiento humano, a los estudiosos hasta inclusive de la morfología humana, de la anatomía humana, podríamos también decirlo así, ellos entienden y atestiguan de que cuán complejo es todo lo que hay en el ser humano. Evidentemente esto no es producto de la casualidad. Exacto. No es producto de, evidentemente pueden tener razones, ellos ya las calificarán como válidas, no válidas, respecto a cómo llegó a estar el ser humano.
Pero nosotros tenemos que recordar algo, no puede existir esa complejidad producto de una casualidad. Esa complejidad tiene que venir de un diseño de alguien totalmente superior, ¿verdad? Y como dice su palabra, Dios dijo y así fue. Y si Dios lo dijo, yo le creo a Él. Pueden venir muchos expertos, seres humanos, igual que yo, a decirme cosas diferentes, pero conforme a la palabra de Dios, si Dios lo dice, así es. Así es. Yo no puedo cuestionarle a Dios porque Él es mi creador. Él sabe lo que necesito, Él sabe lo que, las instrucciones que nos ha dejado en su palabra para poder vivir bien, ¿verdad? Entonces, respecto a la creación, podríamos concluir mi parte en que Dios nos hizo para gloria suya. Amén, claro. Mi querido hermano y hermana, usted que nos está viendo o nos está escuchando, realmente yo podría decir que el relato de la creación no está hecho tanto para convencernos, no, porque simplemente así fue. Yo prefiero creer que Dios me creó con un propósito. Yo no sé, usted que nos ve detrás de pantallas tal vez o nos está escuchando, ahí Dios lo hizo a usted con un propósito, realmente. Y eso se ve claramente manifestado en la creación del Dios Todopoderoso, pero también de ese Dios todo amor. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más en su programa Escudriñando las Escrituras. Una vez más, sea usted muy bienvenido al programa Escudriñando las Escrituras, esperando que esté ahí con nosotros, acompañándonos, tal vez teniendo su Biblia, ¿verdad? O su cartilla, y bueno, pues también buscando ahí los versículos que nosotros citamos aquí. Y en estos momentos, pastor, entramos a un punto tan importante y que a lo largo de los tiempos ha sido motivo de controversia para muchos de nosotros, pensando bastante en esto. Y hablamos especialmente del sábado, que fue parte de la creación de Dios. Fue parte, ¿por qué es que Dios deseó que el sábado formase parte de esa creación perfecta que Dios estaba haciendo antes de que nosotros, los seres humanos, cayéramos en pecado? Y es que el sábado se menciona especialmente en el libro de Génesis por primera vez, en el libro de Génesis en su capítulo 2, versículo 2 y 3. Nos dice así, yo quisiera leerlo: el séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Bastante interesantes estos versículos. Correcto. En la palabra de Dios, apreciado Omar, respecto al sábado, nosotros podemos encontrar que bajo el relato de la creación, nosotros podemos ver allí un concepto principalmente de relación, un concepto de relación. Que Dios quiere estar con uno en armonía. Ejemplo, un papá que ama a sus hijos, después de trabajar toda la mañana, viene cansado a casa. No estoy diciendo que Dios se canse, ¿ok? Pero hago esta pequeña ilustración, porque a lo mejor así me ayuda a mí a entender un poquito más esa relación que Dios quiere gozar conmigo. Un padre que llega, trabaja todo el día y trabaja alegremente porque sabe que el producto de ese trabajo va a ayudar a mantener a su familia por la alimentación, por la ropa para vestir, por un lugar calientito para dormir, por un lugar tal vez no tan lujoso, pero tal vez un lugar donde pueda haber ciertamente cierta comodidad para su familia, su esposa, sus hijos. Me llama mucho la atención porque después del día de trabajo, el papá o la mamá llega a casa y una de las cosas que más añora ver el padre o la madre al llegar a casa después de un día extenuante, cansado, es disfrutar de la presencia de aquellos quien más ama, ¿verdad? En la pureza del hogar, en la pureza de la familia, no hay mejor y mayor vínculo que una relación entre padre, hijo, madre, hija y hasta inclusive entre esposo y esposa. Esto me llama mucho la atención porque me hace entender un poquito mejor lo que pasaba al principio, lo que Moisés intenta explicarnos cuando nos dice que Dios separa el sábado. Después de hacer a Adán y a Eva en el sexto día de la semana, Dios separa el sábado con un propósito de relación, con un propósito hasta inclusive también de que la pareja humana
recuerde que el día sábado no solamente es una relación con Dios, sino también es una celebración por las cosas que Dios ha hecho. Eso nosotros como adventistas, ese propósito, estas palabras que estamos leyendo, que acabamos de escuchar, nosotros tenemos que entender que el día sábado, la relación, la celebración nos lleva principalmente a una cosa muy, pero muy enfática, la cual es la adoración. Amén. Yo celebro a Dios porque hizo este mundo. Yo celebro a Dios porque hizo a la raza humana. Yo celebro a Dios porque hizo todas las cosas en su orden. Es más, el sábado yo tengo la relación con Dios de no dedicarme a otra cosa más que no sea la presencia de Dios. ¿Pero con qué objetivo? De adorarlo y reconocerlo como el Creador. Porque en el día sábado, como bien lo has descrito en el capítulo 2 de Génesis, hay tres cosas, ¿verdad?, que Dios hace activamente. Bendice, santifica, lo aparta y descansa. Descansa con el objetivo de ocuparse con sus hijos, ¿verdad?, disfrutar de su presencia. Y esta parte del Génesis está muy vinculada con Éxodo 28. Éxodo 28 nos habla también de la santidad del sábado, nos habla también de la santidad de lo que es gozar una relación con Cristo Jesús. Claro, el sábado entonces fue hecho en realidad porque Dios quería tener esa comunión con sus criaturas. Es decir, Dios había creado, había terminado, hecho todo, lo había hecho todo perfecto, había hecho todo bueno en gran manera. El ser humano, obviamente en aquellos tiempos, cuando no había caído en pecado, tampoco era fatigoso la vida, ¿verdad? No podríamos comparar la vida del jardín del Edén con la vida de nosotros. No podríamos decir que Adán o Eva entraban en depresión, entraban en esas fatigas, tal vez cansancio físico, pero lo que busca el sábado, en realidad, más que un descanso físico, pastor, yo creo que era un descanso espiritual. Dios quería que la humanidad venga hacia Él para poder encontrar nuevamente el propósito de vida para ellos. Porque un descanso físico, entonces podemos entender, Dios quería que uno descanse. Entonces, hoy voy a dormir, voy a descansar, prendo la televisión. En realidad no se trata de eso, se trata de estar en armonía con Dios, en constante comunión con Él, porque lo que Él quería, más que todo, es estar junto con su criatura, con ese ser maravilloso que Él tanto amaba. Y para eso implementó el día sábado. Hay un escrito, está en Ezequiel capítulo 20, verso 12, donde nos dice: también les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Qué interesante. O sea, Dios lo dice. No es un profeta, no es un ser humano utilizado por el Señor, sino mismo Dios. Sus palabras son muy claras. Les he dado mis sábados para señal entre usted y yo. Ahora, como una vez lo mencionamos hace un momento atrás, si Dios lo dice, si en su palabra está escrita, si así escrito está, y hay un grupo de personas que decide obedecer la palabra de Dios, no dejándose engañar por fábulas humanas, no dejándose engañar por filosofías deplorables, mas sí obedeciendo a la palabra de Dios, entonces es necesario obedecer, es necesario guardarlo, es necesario cuidarlo, porque recordemos lo que hace un momento en la lección nosotros estamos recordando o estamos leyendo. Dios hace todo con un propósito. Y el propósito de Dios del día sábado es que podamos gozar una comunión, es que podamos tener ese concepto de gracia, ese concepto de que Dios nos lo da, nos lo ofrece para poder encontrar paz, encontrar refugio, encontrar tranquilidad, armonía. Por eso es el objetivo también del sábado. Ahora, recordemos que antes de la caída del pecado, y esto es algo agregado que hasta inclusive viene a cotación, que antes de que Adán y Eva desobedecieran, ellos entendieron lo que era disfrutar del santo sábado, entendieron lo que era disfrutar el séptimo día de la semana. Por eso lo siguieron haciendo después de la caída, después de que cayeron, después que ellos fueron expulsados del jardín del Edén, ellos guardaron los sábados.
Guardaron el séptimo día de la semana. Evidentemente, alguno podría decir, no, pastor, pero usted no sabe qué está hablando, porque antiguamente no había domingo, lunes, martes, miércoles. Es verdad, no había con esos nombres, pero sí había un conteo. Había un conteo sistemático de los días que pasaban. Y Dios dijo, en su palabra dice el primer día, segundo día, pero el séptimo día de la semana, Él descansó. Ahora, si nosotros, y hasta inclusive, Omar, yo he escuchado muchas personas que les gusta estudiar, que les gusta investigar, ellos argumentan y dicen, pastor, pero con el sábado, hoy día podría ser muy bien un día martes, podría ser un día miércoles, porque se cambiaron muchas fechas, se cambiaron unas cosas. Mira, Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de orden también. Ahora yo te quiero explicar algo. Cuando Dios venga, no nos va a juzgar por lo que no sabíamos. Él nos va a juzgar por lo que sí sabemos, por la certeza de las Sagradas Escrituras que nos da esa luz. Si yo estoy guardando el séptimo día de la semana, que en este calendario en el cual vivimos es el día sábado, séle fiel a tu Dios por lo que sabes, por lo que entiendes y por lo que la palabra de Dios te dice, no por lo que un ser humano te argumente, sino por lo que la palabra de Dios te diga. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, respecto al día sábado, Dios lo hace, Dios lo hizo, Dios aún lo establece como señal para quien es parte de su pueblo. Ahora, si usted es parte de su pueblo, usted guardará el sábado. Si usted no es parte de su pueblo, usted obedecerá a cuestiones más humanas que cuestiones de Biblia. Probablemente, hasta inclusive a partir de este estudio de escuela sabática, Omar, tal vez más de una persona pueda decir, no, pero a mí me enseñaron otra cosa. Yo entiendo y respeto, pero es necesario que usted vaya a las Sagradas Escrituras y principalmente al origen que es el Génesis, para recordar que es el Santo Sábado, quien el Señor lo aparta, lo bendice y en él descansa con una relación cercana. Claro, el objetivo principal de Dios al crear, al estipular el sábado como parte de la creación, es también dar un descanso a la humanidad. Él dice, Dios descansó, no porque Él estaba cansado. Hoy en día nosotros sí podemos experimentar ese descanso físico, intelectual, pero sobre todo, mi querido hermano y hermana, especialmente, yo no sé, tal vez usted esté cansado de la vida, cansado de las circunstancias, cansado de esa enfermedad que le produce tanto dolor, cansado de esas deudas. ¿Sabe qué es lo que Dios le dice? Le dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Y uno de los objetivos principales del sábado es hallar ese descanso que únicamente Dios nos puede dar. Así que entramos nuevamente a lo que nos trae el día miércoles, la creación de la humanidad. Prácticamente el punto central de la creación, pastor, yo creo que es la humanidad, porque ya habían peces, habían aves, animales de campo, ya había creado Dios los cielos, la tierra, era un paraíso completamente. Pero entonces, ¿y ahora qué? Dios no se queda con los brazos cruzados diciendo, aquí termino, sino que ahora, en el sexto día, decide hacer, como mencionaba usted antes, la obra maestra de la creación, el sello de la creación. Qué maravilloso es conocer eso. Efectivamente, al crear a Adán, al crear a Eva, los crea, como específicamente lo dice en el capítulo 1, como una ayuda idónea. Como el capítulo 2, la intención del autor es darnos a conocer que Adán y Eva fueron hechos para ser un complemento. Por eso dicen, no es bueno que el hombre esté solo. Y específicamente habla del hombre, más allá de su independencia, sea varón o sea mujer, pero dice, no es bueno que esté solo. Y eso nos da ya hasta inclusive esa idea de que Dios hace al ser humano como un ser sociable, un ser que necesita relacionarse, un ser que necesita comunicarse, hace al ser humano no como algo aislado, como algo que no tenga mayor relación con la creación, con sus semejantes. Dios hace a Adán y Eva para que ambos como un equipo puedan no solamente adorar a Dios, pasar tiempo con Él, sino como un equipo tener una funcionalidad de propósito de vida, ¿verdad? Es más, cuando hablamos de la creación del ser humano, ya hemos comentado bastante anteriormente de un diseño inteligente, hemos comentado anteriormente
de que Dios hace a Adán, hace a Eva con sus propias manos, los hace para gloria suya, los forma, Él los dirige. Al fin y al cabo, el ser humano desobedece, conocemos esa historia, pero hay algo que me llama mucho la atención, siendo una aplicación para nuestros días. Pablo, en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, nos menciona que nosotros actualmente, usted y yo, sí, yo quisiera hacer aquí un paréntesis. Ha pasado mucho tiempo desde aquel momento, desde el momento en que Dios hizo a Adán y a Eva hasta ahora. La palabra de Dios nos dice que los hizo perfectos. La pluma inspirada menciona que Adán y Eva eran realmente hermosos, eran altos, medían mucho más que nosotros, que los que estamos aquí, que apenas podemos llegar hasta los 2 metros. Ellos medían más de 3. Y ahí viene un asunto, ¿verdad? Conforme ha pasado el tiempo y la raza humana ha sido degenerando, evidentemente ha habido un pueblo, ha habido personas que se han quedado fieles al Señor. Pero el pecado nos ha alcanzado y es por eso que algunos somos deformes, algunos tenemos ciertas taras, pero ahí viene un asunto interesante. En la palabra de Dios nos dice que cuando Dios alcanza a la persona lo transforma. Cuando Dios alcanza al ser humano, evidentemente hay un antes y un después, como lo decíamos al principio del desarrollo de esta lección. Cuando Dios llega, no solamente hay arrepentimiento, no solamente hay perdón, sino también hay conversión. Más, ¿esto por qué lo digo? Porque en 2 de Corintios capítulo 3 nos dice lo siguiente: ustedes son cartas abiertas, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Esto qué nos hace entender? Nos hace entender una cuestión, que si somos creados por Dios y amamos, tememos, respetamos el nombre de Dios, la gente al mirar a nosotros nos va a decir, pues Él fue hecho por el Señor. Él es un testimonio vivo de que existe un Dios todopoderoso, que transforma, que perdona, que da una oportunidad. Entonces, respecto a la creación de la humanidad, Dios lo hace con un propósito. Evidentemente, cuando la humanidad, Adán y Eva, decidieron pecar, Dios ya tenía un plan de salvación, un plan. Hay algo que me gusta de la naturaleza de Dios, apreciado Omar, y esa naturaleza es que Dios es amor, ¿verdad? Dios Amén. Nos da el libre albedrío de elegir. Ahora, si Dios nos da ese libre albedrío de elegir, Dios también tiene su reserva. Dios, siendo Dios todopoderoso, que sabe inclusive, Salmo 139 nos dice que aún no está la palabra en nuestra lengua y Dios ya la conoce toda. Pero ahí viene una cuestión. Sea lo que nosotros decidamos, sí va a haber consecuencias, pero Dios, por amor a nosotros, va a buscar la manera y la forma de podernos encaminar, de podernos nuevamente llamar. Pero al fin y al cabo siempre somos nosotros quien tomamos la última decisión. Amén. Sabe, mi querido hermano, usted que nos ve siempre, nos dirigimos a usted, ¿sabe por qué? Especialmente Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Eso es precioso saberlo. Así que usted no tiene que andar por la vida pensando tal vez nadie me valora, nadie me acepta. Tal vez no tenemos que aceptar a todo el mundo, pero sin embargo Dios nos creó, eso sabemos. Dios nos hizo con sus manos preciosas. El hecho de que Dios nos haya creado significa también que usted no tiene que estar por la vida sin un propósito por acá. Deje que Dios entre a su corazón para establecer ese orden, para sacar el vacío, para darle un significado a su existencia. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso fue que Él nos creó. Él es el Dios que creó a la humanidad. Vamos a ir a la siguiente pausa y ya volvemos con nuestra última parte en la lección. Muy bien, hemos llegado a nuestra tercera parte. Gracias a usted porque sigue ahí en sintonía de radio, también nos está viendo, ¿verdad? Es una bendición. Y como hemos estado mencionando, pastor, nuestra lección de esta semana es una lección completamente importante para que nosotros podamos estudiar, conocer más de Dios, de lo que Dios hizo en la creación, porque la Biblia entera empieza con estos capítulos, con el capítulo 1, ¿verdad? Y bueno, y especialmente con todo esto que estamos leyendo, el sábado, la creación del ser humano, también así el orden que Él estipuló y tanta cosa. Y ahora entramos a lo que nos habla el día jueves, el deber de la humanidad.
luego de que Dios haya creado al ser humano, le establece un deber. Y yo lo puedo resumir de la siguiente manera. El jardín del Edén, el alimento que le dio al ser humano para que pudiese él comer, y la mujer. Es decir, podemos entender, el jardín del Edén era el entorno donde se encontraban Adán y Eva. Dios les dijo, ahora vayan y cuiden este lugar, cuídenlo. Así también el alimento. Ellos debían de cuidar ese cuerpo que Dios les había dado por medio de su alimento, ¿no? Y también Dios le da a Adán a la mujer. Le decía que eran una carne. Pero más que la mujer en estos tiempos podemos deducir que también Dios desea que pudiésemos cuidar de la familia. Entonces, el deber de la humanidad podría decir yo también que se enfoca en estos 3 puntos. ¿Qué pudiese usted agregar con respecto a esto, pastor? Hay una frase que me llama mucho la atención que nos dice lo siguiente, ¿verdad? Con grandes responsabilidades con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Exacto. Pregunto, ¿Dios nos ha dado poder o no nos ha dado poder? La capacidad de ordenar algunas cosas conforme a nuestra capacidad. Dios nos ha hecho seres ciertamente con la capacidad, como tú lo mencionas, pero Dios nos ha hecho seres donde también tenemos responsabilidades, seres responsables. Ahora, de que lo hagamos o no hagamos ese deber, ya es una cuestión pues muy personal, pero también queda por la cual daremos cuentas. Ahora, nosotros hemos entendido durante todo el repaso de la lección, apreciado Omar, yo lo he podido percibir así, que nosotros representamos a un Dios. Cuando representamos a un Dios de bien, un Dios de orden, cuando representamos a un Dios, es como ser sus embajadores, vayamos a decirlo así. Nosotros estamos en este mundo, pero con el objetivo de dar a conocer quién es ese Dios, ¿verdad? Ahora, ese Dios desde el inicio de la creación, como lo mencionaste, apreciado Omar, Dios nos dio 3 cosas, pero no quiero decir cosas como objetos, sino 3 privilegios, Exacto. Me gustaría así llamarlos, 3 privilegios por los cuales tenemos que cuidar. Nuestro entorno, como lo leíste, el jardín del Edén. En segundo lugar, nuestro alimento, ¿verdad? Cómo cuidamos la máquina, cómo cuidamos nosotros. Y en tercer lugar, la obra más excelsa, ¿verdad? La mujer. Una de las cuestiones más lindas para el ser humano es que la mujer, para el varón, en el caso de ser varón, la mujer llega a ser algo muy bonito, llega a ser alguien que realmente, si es temerosa de Dios, si es cuidadosa de representar también dignamente a Dios, pues se vuelve una obra maravillosa, ¿verdad? Y en realidad en el plan de Dios es que tanto el varón como la mujer estén juntos, ¿verdad? Sea una relación monógamo, ¿verdad? De responsabilidad, de respeto mutuo. Pero hay cosas que tenemos que enfatizar principalmente en el jardín del Edén. En el jardín del Edén prácticamente el Señor nos hace los administradores, hace a Adán el administrador. Ahorita no hay un jardín del Edén. Evidentemente todo se destruyó con el diluvio por la maldad, la desobediencia del ser humano. Pero ahorita, ¿qué llegaría a ser el jardín del Edén? Nuestro propio hogar, nuestra propia casa. ¿Cómo estamos administrándolo? Y en realidad podría hasta inclusive hacerse como un llamado a la exhortación, exhortándonos, ¿no? ¿Cómo estás cuidando ese jardín que estás cultivando dentro de casa? No un jardín físico de plantas, de flores, probablemente pueda haber uno allí en casa, pero también nos está hablando de algo más esencial. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, ¿cómo estás cuidándolos, verdad? ¿Estás llevándolos a la iglesia? ¿Estás dando ese ejemplo de representar dignamente a Dios allí en casa? Me dirijo a usted, amigo mío, puede ser usted el sacerdote de casa, o usted aquella mujer que tal vez no tiene esposo, pero que ciertamente necesita revelar la imagen de un Dios todopoderoso para su familia, sus hijos. Entonces viene ese asunto, ¿verdad? En el jardín, el ambiente donde usted está cuidándolo, está apacentándolo, está ciertamente teniendo ese cuidado, porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Principalmente en el jardín del Edén. Claro, y juntamente con esto viene lo que nos habla el alimento, ¿verdad? Porque Dios le dice, de todo árbol puedes comer, menos de este no vas a comerlo. Bueno, conocemos la historia que Adán y Eva desobedecieron, pero hoy en día también Dios
ha estipulado esa obligación y el deber de cuidar de lo que nosotros consumimos. Ya leímos que Dios nos creó porque nos ama, y también estipuló un régimen alimenticio porque nos ama. No es porque Dios es un Dios dictador que desea que nos vaya mal, sino que todo lo contrario. Ya leímos que Él es nuestro creador, y como creador conoce qué es lo que nos beneficia. El que creó, por ejemplo, el automóvil, Él pensó que necesitaba una fuerza para que este auto pudiese caminar, y pensó rápidamente en el combustible. Así también Dios, pensando, son mis hijos, necesitan, entonces pensó en la naturaleza, en todo lo que nosotros podemos adquirir como alimento. Queridos hermanos, pues específicamente podemos entender que el propósito de Dios para con nosotros no es que hoy en día andemos con enfermedades por causa de las malas decisiones que tomemos al alimentarnos. Y específicamente, pastor, la obesidad es una enfermedad tan terrible que hoy en día pues ha afectado a la mayoría de personas en el mundo entero, más que el COVID-19, juntamente con la depresión. Todo eso son un conjunto de circunstancias donde se ven también incluido nuestro alimento, en donde Dios le dice a Adán y Eva, aliméntate bien, obedéceme, yo soy quien te creó. Y luego la mujer, ¿no?, que estábamos comentando, que podemos entenderlo en nuestro entorno como la familia. Debemos y tenemos el deber de cuidar de eso. El verbo shamar, que significa, ¿verdad?, cuidar, implica la responsabilidad de preservar lo recibido. Yo le doy algo, pastor, pero cuide de eso. No lo desprecie, tampoco lo vaya a romper, no lo tire, porque es algo tan preciado. Eso es lo que significa y lo que podemos captar del deber de la humanidad de cuidar lo que Dios nos ha dado. Tanta razón tienen las Sagradas Escrituras cuando el apóstol Pablo nos dice, ¿acaso no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ustedes no saben? Eso de allí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque, como así lo has descrito, Omar, Dios nos da algo, y ese algo que Dios nos da es un privilegio, es algo bueno en gran manera. Debemos de cuidarlo. Debemos ser responsables en cuidar nuestro ambiente de casa, en cuidar el alimento. Dios nos da instrucciones. Ahora, para el que obedece hay bendición. Pero ojo, me gustaría ir culminando con esta parte en estos últimos minutos, ¿verdad? Para toda decisión, siempre consultemos a nuestro Creador. Nosotros nos damos cuenta qué cosa estamos haciendo bien o mal dentro de casa. Nos damos cuenta qué estamos haciendo bien o mal al momento de comprar algún alimento, alguna bebida. Nosotros estamos dando cuenta, bien o mal, cómo estamos tratando a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestro esposo, en el caso de las mujeres. Entonces, para ello, la conclusión de este día sería pedir orientación. En oración no hay mejor manera de buscar orientación al abrir nuestro corazón al Señor y abrir la Biblia también para recibir esa dirección. Claro, y yo quisiera hacerle una pregunta a usted, estimado oyente, estimado hermano que nos ve. Específicamente, piense usted en todo lo que Dios le ha dado y cómo usted tiene el deber de cuidarlo. De cuidar de aquellos hijos que le ha dado, de cuidar de esa esposa, de cuidar de esa salud, de cuidar de ese hogar. Todo es un conjunto de regalos que Dios nos ha dado para que nosotros lo cuidemos. Usted puede pensar, estoy pidiendo a Dios un trabajo, un empleo, no me lo ha dado. En el momento exacto va a llegar, y cuando llegue debemos de cuidar de eso también. Queridos hermanos, les invitamos a que podamos juntos escudriñar la palabra de Dios. El libro de Génesis, un libro bastante extraordinario para estos tiempos, donde vivimos en un tiempo específico donde surgen tantas teorías, tantos pensamientos, filosofías de personas que nos quieren hacer pensar que estamos aquí por casualidad, o en realidad en un tiempo vivimos en donde tanta cosa, tanto pecado, tanta maldad del ser humano nos ha hecho olvidar de nuestros principios, de nuestras raíces. Pero por medio de esto podemos captar que Dios sigue siendo Dios y puede ser Dios en nuestra vida. Pastor, vamos a despedirnos. Le invito a que inclinemos el rostro para poder conversar con Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, que su morada está en las alturas de los cielos, santo y glorificado es su nombre. Gracias porque nos alimenta por medio de su palabra, porque nos ayuda a entender que usted es el Señor,
que creó los cielos y la tierra, que todo lo que existe aquí es porque usted lo hizo. Caímos en pecado y podemos ver en nuestro alrededor, en nuestra vida propia, en nuestros sentimientos, en todo lo que nos rodea, los frutos del pecado. Lo podemos observar, pero aún en medio de eso tenemos la esperanza de que usted, Señor, puede darnos el descanso cuando usted venga por segunda vez. Gracias porque también captamos que usted nos creó únicamente por amor. Por gracia existimos y por gracia estamos en estos momentos aquí. Que la honra y la gloria sean para usted, Dios Todopoderoso, porque hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.